Radio Cultural Buenos Aires, 88.1 FM. 88.1 FM. Radio Cultural Buenos Aires, 88.1 FM. 88.1 FM. Mi nombre es Carmen Gutiérrez Muñoz. El 5 de julio de 1930. ¿Y qué edad tiene, doña Carmen? 89 años. ¿Cuál es el nombre de sus padres? María Muñoz Vargas y Genaro Gutiérrez Barbosa. ¿Dónde nació usted, doña Carmen? En Buenos Aires de Palmares, de Alajuela. Ahí toda mi niñez, parte de mi adolescencia. ¿En qué escuela estudió? En la escuela Joaquín L. Sánchez de Buenos Aires, en la Bernardo Gómez, de Escuela Central de Palmares. En esas dos escuelas obtuve el 6º grado. El colegio, primero había comenzado a hacer cursos en el STICA comencé. Y después ahí nos daban unos cursos de preparación, como preparatoria, ¿verdad? Después de ahí ya me vine para San José y comencé a estudiar, a viajar para estudiar educación en distintos colegios, ¿verdad? ¿Cómo nace ese deseo de ser educadora? No sé, es un impulso que uno no puede, no sabe cómo se sintió. Es un impulso como de querer ser yo misma, de querer ser algo en la vida, porque uno veía que pues, éramos gente tan pobre que nunca alcanzaban nada la gente. Y los chiquillos se aburrían de la escuela, no iban casi a la escuela, los chiquillos se abandonaban. Y entonces, pero yo no, yo era ese deseo de pasar el año y de pasar el año y de crecer, ¿verdad? Pero no seguro por eso trabajaba mucho, porque yo era muy económica. Cada 5 que yo me ganaba, yo lo guardaba con el fin de comprar. Antes no le daban a uno becas, ni lápiz, ni cuadernos, ni nada de eso. Todo lo hacía uno, esfuerzo y esfuerzo. La verdad es que no sé cómo pasé tantas dificultades y pobreza, pero llegué a ser así, a través de tanto movimiento, logré alcanzar primero un título de superior, así se llama superior en educación. Primero se llamaba elemental, 2 años de estudio se llamaba elemental. 4 años se llamaba superior. 4. Y eran 2 más, yo creo. 2 más se llamaba maestro normal. Hasta ahí llegaba. Después seguí, claro, yo entré a trabajar muy joven. Y trabajar, estudiar e ir creciendo, ¿verdad? Entonces logré muchos logros tuve, porque estudié muchas cosas para la comunidad y para el servicio público, estudié muchas partes más después de lo que yo había estudiado ya, y ya estaba preparándome para seguir adelante, ¿verdad? Logré ser maestra auxiliar, después logré ser directora, después me enfermé y entonces yo solicité una plaza nada más de auxiliar, después volví a ser directora otra vez, y así pasaron los años, hasta en los últimos 2 años los trabajé en la Flor del Roble de Sabalito. Sí, ahí primero me había pensionado, pero la pensión me ha quedado muy baja, entonces trabajé la última dirección que tomé fue la de la escuela de dirección de Sabalito, la dirección de la escuela El Roble de Sabalito.
Bueno, muchas personas me ayudaron. Entre ellas me ayudó mucho Macedonio Solórzano, un hombre muy rico de Palmares, que de chiquitilla él me daba trabajitos que hiciera y ellos me querían mucho, más bien era como una hija. Ellos, el día que yo estaba en Palmares, ahí era donde yo comía, ahí dormía. Apenas un ratito iba donde mi mamá, porque yo tenía que trabajar el ratito que me quedaba. Él me pagaba. Yo venía de estudiar de San José y me quedaba ahí y ellos me ayudaron mucho. Eso fue difícil, muy difícil, porque a veces uno veía, por ejemplo, donde estábamos, que todos iban a las sodas y uno no puede ir a la soda. Vea, mi mamá era muy curiosa, mi mamá me mandaba con Toño Araya. Entre semana, él me llevaba el lunes y me traía el viernes en la tarde. Pero entre semana él iba donde mi mamá le hacía unos gallitos, pasaba por donde mi mamá y él recogía unos almuercitos así, almuercitos 5 tortillas, con una plastita en hoja de frijoles y una plastita de arroz y una tortita de huevo. Ese era el gallito. En medio, en un papelito, envolvía un billete, envolvía un billetito de los más pequeños. Yo creo que era como de Colón. La cuestión es que envolvía un billetito y me lo metía ahí, en medio del gallito. Yo sabía que cuando yo resolvía el gallito, la ansia mía era ver qué era, si me mandaba algo, ¿verdad? Ella siempre me mandaba, entre media semana, porque ella trabajaba. Esa era la ayudita que me daba. Decía, yo no le puedo dar más, pero lo doy eso. Mi papá decía, yo no le puedo dar más, pero yo le mantengo lo que usted necesite en la casa, comidita. Y donde doña siempre me daban una platita, entonces yo con eso yo me ayudaba. Se llamaba doña Ángela Urpí ella, y él se llamaba Macedonio Solórzano. Eso fueron, mejor dicho, como mis padrinos. Ellos me ayudaron mucho. Y ya después, yo me independicé de ellos, o sea, como fui comenzando ya a tener alas, ¿verdad? Mejor dicho, el proceso de un estudiante es tener alas, ¿verdad? Para volar. ¿Ah? No es estancarse, sino tener alas, buscar. Como yo trabajaba el sábado y el domingo, donde doña, para poder tener la práctica para venirme, ¿verdad? Para venirme para San José y regresar, porque era contadito, ¿verdad? Entonces, todas esas luchas le dan a uno, cuando ya está mayor, le dan a uno un aliento muy grande para saber que uno también educó a sus hijos. También les dijo, ustedes deben trabajar y deben esforzarse y deben vivir lo más correctamente que puedan para que puedan vivir, no pensar en que mamá y papá, porque mamá y papá desaparecen, ¿verdad? En cualquier momento yo me voy, mis hijos quedan solos. Entonces ellos ya tienen, si me hubiera muerto muy temprana edad, ellos ya tenían las vías que yo les había abierto. El estudio es un camino y a usted le enseño el camino. Si usted quiere cogerlo, al final encuentra la recompensa, pero si no, allá cada uno. Yo le digo a los jóvenes que tienen que esforzarse y pensar que ellos van a ser viejos y que qué va a ser de ellos. Y que cada uno cuando esté estudiando piense en él mismo, cómo puede él sentirse grande y darle una gran satisfacción a sus padres y a sus familiares, ¿verdad? Cómo ser doctores. Yo al menos tengo mis estudiantes, entre mis estudiantes, todavía me recuerdan doctores que me saludan, que me mandan alguna cartulinita o algo, doctores, enfermeras, distintas profesiones, ingenieros. Y ellos no se han olvidado. Ahora hace poco me llamó un muchacho de Palmares que me dice, la vi en televisión, increíble, dice. Increíble. Ya mi mamá y mi papá murieron, dice. Eran más jóvenes que yo. Y entonces él contándome la historia. ¿Ve? Así
uno se siente muy motivado de ver cuánta lucha. Yo trabajé 27 años en educación, 27 años. Después trabajé 2 más para recuperar mi pensión. Así, no, ya estaba bien vieja. Me ayudaron muchas compañeras de Sabalito. Me ayudaron los últimos 2 años que trabajé, porque ahí ya uno se oxida. Y entonces yo pensé que mejor no me iba a dejar seguir oxidando, sino que después de que terminé de trabajar en Sabalito, seguí siempre. Siempre me ha gustado desde muy chiquilla. Me gustó mucho la política. Yo trabajaba el día y en la tarde se iba a las reuniones de política y iba a repartir hojas y banderas y todo eso supe yo. Y toda la vida, yo no sé si bien o mal fue, pero yo creo que más bien, anduve en todas las políticas de Figueres. Cuando Figueres no estuve en la guerra, pero viví la guerra, viví en los años de la guerra del 48, cuando Figueres, ¿verdad? Cuando Chico Orlich en San Ramón se había metido con unas tropas a La Paz de San Ramón. Y le decían todas las noches, nosotros vivíamos en el camino que le decían el Barrial, y todas las noches decían, ahí viene Chico con las tropas. Y todo el mundo corriendo. Nosotros teníamos una caña de bambú así de lado atrás de la casa. Y entonces nos íbamos corriendo a esconder detrás de la caña de bambú. Porque ese miedo, y en un temblor, ¿verdad? Cuando yo tenía como unos 8 años, tenía yo cuando eso. 8, no. Tal vez no menos. Bueno, era 48, yo tenía como unos casi 8 años, yo creo. La cuestión es que si yo viví toda esa vida, decían, ahora sí, hoy sí es cierto, hoy sí pasa, cuando viene un bandido de ahí que era muy charlatán, y estaba mamá tostando café, y por una ventana, había una ventanita, y tocó, y doña María, entonces mamá abrió la ventana un poquito, y le meten como un cañoncito, pero era un pedazo de tubo, lo metió así, un cañoncito, manos arriba, y se para mamá y abre la ventana, y coge la paleta caliente y dice, bandido, se me va. Vieras que ese día gozamos todas, después de todo ya llegaron, se reunían mucho, en la casa de papá vivía así de gente, todas las noches hacían unos pranganones, porque papá era muy chistoso, le encantaba contar cuentos y chistes y vacilón, era muy vacilón. Y que vinieran guitarras y bailaban, viera qué bonito que era la juventud mía. En ese aspecto fui muy pobre, pero soy muy agradecida con Dios, porque fui muy bendecida por eso. No tenía que andar en la calle viendo a nada. Ahí estaba en la casa, todas las tardes llegaban ahí. Y después de que se iban de las 9 de la noche, con la candela hacer la tarea, con candela o con una canfinera, con canfín, de cuando eso no había luz, ni habían, yo creo que ni linternas, yo no me acuerdo, o sería que porque era muy pobre uno no podía comprar la linterna, pero yo creo que no, ya las linternas salieron muy después. Tal vez siempre han habido, pero en los centros, donde yo vivía no, porque era retirado. Así fue mi vida, y después mis amistades fueron muy buenas, muy honestas, era familias muy honestas. El lugar de Buenos Aires se distinguía, porque la gente era muy buena, de una gran calidad, de una gran educación, sin educación. Se llama una gran calidad de educación. Así lo llamo yo, porque yo veo que hay mucha gente que tiene mucha preparación, pero no saben mover sus mentes, no saben trabajar el cerebro, ponerlo a trabajar, sino que se llama cerebro disfuncional, porque no hacen nada. ¿Ve? Entonces,
la juventud va creciendo y yo veo el interés tan grande que hay en que la juventud viva una vida mejor, viva sin tropiezos, que no hayan tantas cosas que perturban la mente de los jóvenes y los hacen felices, ¿verdad? Entonces la juventud debe pensar ser más feliz y ponerse ¿cómo le diga? Ese gusanito en la mente, que diga, yo debo ser feliz, porque mi mente voy a limpiar. Con mis acciones tal vez no estoy limpiando la mente, pero uno limpia la mente y entonces se llena el corazón de alegría. Eso es lo que debe hacer la juventud. Y yo veo que hay muchos que practican mucho la fe cristiana. Cristo vino a enseñarnos a ser felices, no enseñarnos a ser infelices. Él no fue infeliz, él fue feliz. Lo que pasó es que el Padre le destinó, al ver el mundo tan perdido, le puso la cruz para que la llevara por nosotros, ¿verdad? Y nosotros no hemos sabido corresponder a esa gran bondad de Dios que nos llena de paz realmente. El que busca al Señor está lleno de paz, está lleno de alegría y tiene comunicación para todo el mundo y tiene paz para todo el mundo. Y por eso yo creo que cada día debemos de ser más felices. Aunque uno esté ya a punto de morir, yo puedo tener hasta la mortaja lista y puedo tener hasta el ataúd listo, pero ustedes me llaman aquí que tengo que hablarle a alguien, algún grupo de niños, y yo vengo a hablarle a los niños cómo deben de ser obedientes al trabajar, obedientes al ayudar a sus padres, obedientes al servir a los vecinos, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros, padres de familia, tenemos la culpa. Despreciamos al vecino y los hijos están oyendo con el desprecio que estamos hablando. Dígame si no es una tontera y es, ¿por qué nosotros hablamos de los demás cuando no nos están viendo? ¿Qué le está pasando al que estamos hablando? Nada. ¿Quién se está ofendiendo? Yo misma. Eso debemos de aprender, lo que somos nosotros los que nos ofendemos. No hablemos de los demás porque eso es ser un tonto. Un tonto hablando sin que el que debe oírme me oiga. Y tal vez, no sé si la palabra tonto, seguro me cae a mí también. Claro que todos hemos sido tontos algún día, porque hemos hablado cuando nos enojamos del que está por allá. Con el tiempo uno va creciendo, la mente le va ayudando a ir creciendo y a ir sabiendo que lo que estaba haciendo era mal. Entonces uno va seleccionando lo bueno y apartando lo malo. Entonces, como nadar ya en el mar limpio, como montarse en las olas, porque ya uno se siente que ya voy, para la eternidad, pero que estoy limpiándome antes, porque ya casi me voy, ¿verdad? Entonces, pero no debe ser desde chiquitico uno debe ir aprendiendo eso. Nuestros padres nos enseñan, cojamos los consejos. Los padres los han ido enseñando. A mí me enseñaron de chiquita. No se atraviesa, no toque lo ajeno, cuidado, viene aquí con algo. Si usted trae un 5 es porque se lo ganó. Y todos esos consejitos que la mamá le daba a uno. Yo fui una persona que mi mamá me educó demasiado. Si yo me descarrié es porque yo quise. ¿Verdad? Si uno se busca un mal camino es porque uno quiere, pero si busca un buen camino, el camino Dios se lo va abriendo. Él le va abriendo a usted las posibilidades. Usted dice, ay, mira lo que me encontré, este libro maravilloso. No se lo encontró. Usted pasó por ahí y Dios la mirada, el Espíritu Santo le volvió la mirada ahí al libro. Y usted, ay, mira qué lindo. Es que no es usted. Yo no soy yo. Estoy aquí hablando, yo no soy yo. Tengo mi Espíritu de Dios. Y Él me da esa paz, me da ese gozo y me da la alegría y la satisfacción de poder hablar. Doña Carmen, ¿recuerda usted cuál fue la primera escuela a la que usted llegó a trabajar?
Sí, se llamaba Escuela San Rafael de Esparta. Ahí trabajé, fue muy bonito. Se llamaba Beleida, la maestra que yo fui a sustituir. Ella se enfermó y entonces a mí me dieron ahí un permiso en 1950. De ahí me pasaron a Río Blanco, a una escuela de Río Blanco de Lepanto. Ahí trabajé como auxiliar de un señor que se llamaba Don José. El apellido no lo recuerdo, pero sí se llamaba él Don José. Y la señora Doña Oliva. Y tenían una chiquita, esa sí no la recuerdo cómo se llamaba. Pero ahí yo ahí estuve con ellos, muy buenos. Era un señor que era como predigitador, que hacen cosas y hablan con el estómago. Él hacía comedias y cosas así y metía él la afición de él. Eso era lo que le gustaba. Pero no duró mucho, ahí duró como año y medio. Y al año y medio él se fue, entonces a mí me quedó la dirección, me mandaron un auxiliar y entonces ya seguí, ya de ahí seguí, pasándome de escuela. Después pasé a la escuela Cangel de Punta Arenas. Ahí también comía donde un chino, se llamaba Don Rafael, muy buena gente. Ahí le daban a uno comida, fideos muy ricos, los fideos con mucho adorno, pero sin sal. Arroz, el arroz apenas era cocido con agua, así, sin sal. Pero ahí aprendí yo a comer ahí. Frijoles, ponían un frijolillo a reventar y cuando ya estaba así de alto, era como en agua, que lo ponían como una pailita así, los ponían a reventar los frijoles. Cuando ya estaba así de alto, de unos 5 centímetros, los cogían, los picaban y los revolvían con unas mezclas que ellos hacían ahí, unas salsas. Eso sí, nunca le puse cuidado yo que era lo que hacían, pero hacían unas salsas. Y ya yo empecé a comer chino. Sí, ahí estuve 2 años comiendo chino. A los 2 años me pasaron a San Miguel. A San Miguel porque había una maestra que tenía problemática y entonces la cambiaron de lugar. Y yo con ese gran miedo, porque pensé que era la comunidad, y me fui, ya dice el supervisor, la voy a pasar ahí, pero la gente es buena, es decir, lo que pasa es que la muchacha se portaba mal. Y yo, bueno, esperemos que eso sea. Y ya me fui para ahí, pero no, la gente se portó maravillosa. Sí, nada más que los vecinos, habían unos vecinos muy pobres, y como sabían que yo tenía sueldito, ellos iban a que yo les prestara platica para comprar un chanchito. Y yo, toda llena de lástima, cogía la platica que se la daba. A veces me la pagaban y a veces no. Pero era muy bonito, los niños siempre, no tengo queja de ningún niño en los años. Todos fueron tan buenos y tan obedientes. Sí, después cuando me vine aquí, después de ahí me fui a Los Ángeles. Ahí me casé. Y después de ahí se me enfermó una muchacha que ahora hace poco se murió. A ella le cogió una cosa que se llamaba soplo. Entonces el doctor me dijo que era mejor que me trasladara yo. Entonces ya fui y le dije al supervisor y me vine a hablar en Palmares y el supervisor de Palmares me dice, sí, pero es que usted está calificada como directora, ¿cómo hago yo? Le dije yo, pero háblele al ministro o haga algo porque yo no puedo irme. Con un tiempo que me den, yo tengo. Entonces, ahí hicieron algo y me acomodaron en Palmares, en Candelaria y Palmares. Ahí me recuerdan tanto que hace como 2 meses hicieron un fiestón y yo me enfermo. Y ya se fueron, los muchachos sí fueron, todos fueron. Y cuando iban de camino llamaron y dijeron ellos que ya iban, pero no dijeron que yo no iba, ¿verdad? Y entonces cuando llegaron la gente esperando que llegaba yo, viendo, y ya les dije, Fabián, no,
Mami no pudo venir porque se enfermó, dice, no pudo venir. Y pues me mandaron recuerditos, todos, viera qué buenos. Y ellos me recuerdan con cariño. Hoy en la mañana me llamó una alumna, hoy en la mañana, se llama Cecilia. Ojalá que si más adelante vea el video, recuerde que en este día hoy la estoy saludando también. Sí, y yo tengo así mucha suerte, que yo me siento muy contenta de ver que yo no soy de las maestras despreciadas. Yo siento que no. Ya, pienso que sí, porque hay muchas que dicen, ay, a mí nunca me han llamado, los alumnos míos se olvidaron de mí. Pero no todos, algunos tienen que recordar, no, y si no me llaman. Pero yo estoy muy agradecida con Dios porque toda esa familia, todos ellos, todas las familias fueron tan buenas conmigo. Yo no tuve problemas en las comunidades, ni con las juntas de educación, ni con los patronatos escolares, ni con los alumnos. Y gracias a Dios que supe balancear seguro, ¿verdad? Las indigestiones, porque sí hay indigestiones entre los padres de familia a veces, pero uno muy calmadamente sabe apaciguarlos y entonces vive mejor y sale uno por la puerta de adelante, ¿verdad? ¿Cómo termina usted casada con su esposo? ¿Si eran amigos? ¿Cómo terminan siendo novios y No. tomando el paso de casarse? Mire, casi ni fuimos novios. Él una vez fue allá de mí y esa es otra historia. Fue de mí y yo tenía otra compañera, nos habían mandado, ya tenía 3, ya estaba Rafael Ángel y yo. Había otra muchacha que llegó ya otra vez, porque teníamos muchos alumnos. Entonces ya éramos 3. Entonces dormíamos en una misma, en una casita de la escuela y no teníamos gas, era leña y yo comía del chino, entonces no tenía ni con qué hacer un café. Tenía una cafetería vieja y la lavé bien, la cafetería, y la puse para hacer un poquito de café con una leñita que recogí por ahí bajo el fuego, que la otra muchacha cocinaba ahí, había dejado. Entonces hicimos el poquito de café para darle a mi marido. Iba desde 6 horas a caballo. Pero no éramos novios todavía, no éramos novios. Él le dijo a mi papá y a mi mamá que iba a ir a darme una vuelta. Y fue. Después, como al mes, yo vine. Y ya me dijo, un muchacho me había propuesto, un talí, ya no me acuerdo qué era. Sí, que nos hiciéramos novios. Le dije yo, ay, no, es que mi papá a eso no le gusta. Dice, hay que ir. Dice, ¿qué es eso usted con esa edad que tiene? Va a andar pidiéndole permiso a su papá. Le dije yo, para de mentira. Yo no me voy a abusar. Mi papá me ha mandado siempre. Aunque él no esté presente, él me manda. Entonces, bueno, entonces usted me da la respuesta. Pues entonces el otro se dio cuenta. El que me estaba yendo a ver, se dio cuenta. Y le dice la mamá, el buey lerdo bebe el agua sucia. ¿Verdad que yo se lo había dicho a usted? Que el otro ya estaba pidiendo la visita. Y entonces eso me dijo, el buey lerdo bebe el agua sucia, le dijo. Entonces de una vez atisbó que yo llegaba ese día en la tarde y se vino antes que llegara el otro. Y le dijo a papá, porque él sabía lo que yo le había hecho al otro, entonces vino y me habló con papá. Ese fue directamente a la raíz, ¿verdad? Y papá le dijo, si ella lo acepta. Duramos 2 meses de novios. 2 meses, que fue 2 veces una vez que él fue de mí y 2 veces que yo vine, porque ya la última vez era que ya veníamos para Colonia Carmona. Y no nos casamos en Colonia, sino que ya se me metió a mí que yo ahí no me casaba en Colonia, que tenía que ser en Nicoya. Y nos venimos a caballo hasta Nicoya. Hasta Nicoya. Y ahí, en Nicoya, estaba el padre, me parece, se llamaba Luis, el padre, Luis, que nos casó. Y ahí tengo yo todavía la constancia que él nos dio
de matrimonio y a veces la saco y la leo. No le entiendo bien el nombre porque él hacía unos garabatillos ahí. Pero sí, me casé en la península de Nicoya y donde veo yo la iglesia, esa de Camilo. Camilo saca esas iglesias. Me gusta mucho ver la iglesia de Nicoya, ahora la arreglaron. La perfeccionaron, es igual como era. La perfeccionaron, con el temblor se había caído. Y ahí estuve yo en esa iglesia y salí casadita. ¿Cuántos hijos producto de ese matrimonio? 11. 11 hijos. Sí, 9 hombres y 2 mujeres. Ellos son muy obedientes. La vida mía no puedo decir que fue tremenda, no fue. Él era muy trabajador, un hombre muy valiente, pero valiente. Ese hombre amanecía en el trapiche, a la 1 de la mañana ya estaba en el trapiche moliendo, haciendo molienda. Y llegaban a la tarde y guardaban el dulce, se acostaba un rato. Y porque tenían que alistar por todas las cosas, porque otro día a las 5 de la mañana ya estaban en el trapiche. O a veces a la 1, a veces a las 5. Pero él trabajaba mucho, sembraba mucho arroz, frijoles, maíz, café, tenía mucho ganado. Nosotros estamos pobres ahora, pero él sí estuvo muy bien, vivía muy bien. Mi suegra, tuve mucha suerte, mi suegra era tan buena que decía, no puedo contarle, mi esposo era muy callado, él le decía, ajá, le contaba un cuento ella, algún cuentillo de las hijas o algo, y viera que fulana me hizo tal cosa, así, esa. Sí. Dice, ya yo le cuento, dice, pero si le cuento a mi mamá, es igual. Si le cuento a mi papá, es igual. Dice, pero Carmen, lo mismo, nada más me vuelve a ver. Nadie me dice que pobrecita usted, que todo lo que le pasó. Y ella se resentía, porque nadie le decía que pobrecita. Todos le decían, sí. Y es que no contábamos con la gente que es muy divulgativa. No. Ahora más bien yo le digo a mi familia, ustedes son muy divulgativos, porque mi familia la familia de ustedes no fue así. Ninguna de las 2 familias. Y ellos sí se cuentan cosillas ahí, que vieron tal cosa en tal parte. Y yo les digo, ¿qué sacan con eso? Ay, cállense. Hay que hablar menos y predicar más. Entonces ellos gozan porque nosotros no predicamos, no nos gusta. Ellos no predican. Yo les pongo la Biblia ahí en la mesa y ellos pasan por ahí. Y una vez me acuerdo que uno de ellos iba a ir bravo y llega y dice, me voy a ir, mami, papi me regañó. Y le dije yo, sí. Bueno, vaya, busque la ropa, la acomodan, algo, acomode. Ya se fue, buscó un maletencillo como chiquillas. Pero dejó unas camisillas en la cama donde él estaba. Entonces yo paso la Biblia en carrera y se la pongo en la mesa y le digo yo, vaya, traiga las camisas. Y le dije yo, y lee lo que está ahí. Del hijo mal portado, el hijo obediente. El hijo que tiene que ser obediente. El hijo que se fue y vino, y así que ya por allá hizo lo que hizo, tuvo que venir a buscar al papá para que le sustentara, ¿verdad? Entonces yo le contaba a él, le puse la lectura esa del hijo pródigo. Ahora me pongo a acordarme, hay veces que gozo de las cosas que yo les hacía a ellos. Chiquitillos, los hincaba en maíz. Yo les decía, ¿quién hizo esto? Fulano. Venga. Le hincaba el maíz. Cuando Dios, y ve ahí, yo le ponía la Biblia al frente y un santo. Y decía, cuando Dios lo perdone, se para. Hasta que Dios lo perdone. Él tenía que sentir el perdón de Dios. Y ahora todavía yo les digo, cuando Dios los perdona, van a ver, tienen que pedir perdón. Y ellos todavía me vuelven a ver así, con recelo, ya como diciéndome,
ya yo soy viejito. Hay unos que ya dicen, ya yo soy viejito, pero a mí no me lo dicen. Doña Carmen, ¿cómo llega usted a Buenos Aires de Punta Arenas? Vea, estaba yo una tarde en el corredor de mi casa. Por cierto que ahora, la semana pasada fui y me eché a llorar en el corredor. Me senté en el corredor a ver para todo lado y acordarme de todo lo que yo había vivido ahí. Es una finca muy sola, donde los vecinos quedan largos. Entonces yo en esa finca me quedaba sola. Mi esposo a veces lo traían en la mañana, lo llevaban en la tarde, lo traían en la madrugada, amanecía yo sola. Y así, y a veces tengo una gente que yo le recuerdo mucho y que les pido mucho a Dios por ellos, porque fueron muy buenos. Esa gente me iba a cuidar a mí cuando yo estaba sola. Cuando ellos sabían que yo estaba sola, la pareja se iba a cuidarme a mí. Yo les decía, quédense, porque tal vez eran las 11 de la noche. Y decía el Señor, no. Y decía, ya es que Mingo tiene que ir a trabajar mañana, entonces tengo que hacerle el almuerzo. Pero ellos iban, viera qué gente más buena, porque ellos sabían que yo estaba sola. Era que éramos nada más tres, mi esposo y Rafael y yo. Entonces, ellos viendo esa situación que yo pasaba, él pasaba mucho en el hospital, y él malísimo, se ponía con esa alma que no soportaba, ¿verdad? Y entonces yo decía, ya, ¿qué puedo hacer yo aquí? Yo no hallaba cómo irme para ninguna parte. Cuidando lo que no se iba a perder, porque la casilla nadie se la iba a llevar, ¿verdad? Pero no hallaba cómo. Yo tenía familia ahí alrededor, pero largo. Entonces uno de los hijos, Fabián. Bien, doña Carmen, nos estaba contando sobre que usted se quedaba sola en la finca, que llegaban a acompañarla. ¿Cómo se llamaba la finca? ¿En qué lugar quedaba la finca? Ajá. La finca queda en 7 Colinas de San Vito. Ok, Sí. bueno, llegaban a acompañar a la muchacha y bueno, ¿qué pasó luego? Sí, llegaban a acompañarme porque mi esposo era muy enfermo y entonces lo traían al hospital dos veces, y a veces en el día y en la noche. Y entonces la situación mía se agravó y ahí yo también me enfermaba. Entonces un día llegó Fabián, llegó Fabián y dijo, voy a llevarlos a dar un paseíto. Y entonces, pero llévense un vestido, vamos hoy, venimos, vamos a ver, vamos hoy. Bueno, entonces nosotros pensamos que nos traía a Buenos Aires a dar un paseíto, y ya echamos yo eché un vestido y una mudada y él otra, y nos vinimos porque como era seguro un día, pero cuando llegamos aquí, resulta que como a las 2 o 3, no, 3 horas tal vez, venían ellos atrás con un carrito lleno de las cosas más importantes que necesitábamos en Buenos Aires. Y dicen, no, si es que ustedes se van a quedar aquí. Mire, esa misma noche se llevaron a mi marido para el hospital. Yo ya veía que no iba a haber paseo, sino que ya era enfermedad. Y entonces consiguieron una casa, otro día se fueron y consiguieron una casa ahí por el colegio, y ahí nos acomodamos y ya nos fueron y consiguieron, Carlos Herrera nos prestó un camión y nos vino a dejar Héctor, el hijo mío, un día en la tarde vino a dejar todas las cosas, y ya yo como estaba enfermo, mi marido en el hospital, no tenía voz ni voto para nada, era lo que hicieran conmigo nada más. Duró 11 días, duró en el hospital, y ya a mí me pasaron para allá, y ahí me estuve en esa casa
duré mucho tiempo sin ir allá porque me daba lástima ir a la finca y saber que tenía que venirme porque ya él estaba demasiado mal. Entonces ya siguió él recuperándose más bien porque era que estaba muy enfermo, se recuperó un poco y siguió, bueno, lentamente, ¿verdad? Los médicos fueron acomodándole los medicamentos y lo lograron estabilizar, porque se ponía fatal, uno veía que se moría. Y ahí resulta que duró tamaños años, ya tenemos 11 años de estar en Buenos Aires. Y ya el año antepasado, sí, ya Dios se lo quiso llevar, porque ya tenía muchas, ya pensó que era mejor llevárselo, que estaba más tranquilo allá, ¿verdad? Y seguro que sí, él está más tranquilo, la que esté tranquila soy yo, pero de ahí estoy. Doña Carmen, es usted una gran apasionada de la poesía. ¿Cómo nace ese gusto por este arte? ¿Es algo innato que ya viene con usted o lo desarrolla a través del tiempo? Bueno, eso nació cuando yo, es decir, que a mí me gustaba mucho cantar en la escuela y recitar y seguro no era ni buena artista, pero ya yo le hacía algo. Todo lo que uno haga, las maestras le ponen mucha atención, ¿verdad? Porque es un chiquillo y entonces uno, como está pequeño, ellas le ponen atención. Ah, mira, a fulana la voy a poner a bailar porque a ella le gusta bailar, al otro lo voy a poner a cantar porque le gusta cantar. Entonces, yo primero cuando me gradué, me tocaba hacer un proyecto. Entonces yo hice un libro de poesía. Y entonces, claro que todas esas cosas la familia se las va echando al basurero, porque esto estorba, ¿verdad? Pero sí recuerdo que con eso fue mi calificación final, para ya hacer la graduación. No era para, después había que hacer un examen último que es de todas las materias. Sí, me tocó hacer un proyecto y era de literatura. En esa materia había que presentar un libro. Entonces recogía uno poesía de todas partes, de donde uno encontrara en los periódicos. Yo en los periódicos uno encontraba poesías, en libros, yo creo que hasta cosas de Pinocho. Yo metí de todo, ¿verdad? Ese Pinocho es un muñeco muy guapo y de cartón. Se lava las... No, ¿cómo es? Ya se me olvidó de Pinocho. Yo metía muchas cosas así. Y entonces les gustó mucho el libro y ya está alboroto porque todas hicieron distintos proyectos. Pero a mí se me metió que eso era lo que a mí me gustaba, y entonces, que era más fácil para mí, ¿verdad? Decía, pero me costó, que fue un dolor, porque era un libro grande, eran como 100 páginas. Le daban a uno un libro así, y que tenía que acomodarle ahí de todo. Entonces, unas las inventaba y otras las buscaba, y la cuestión es que yo presenté ese libro de literatura, y después había presentado otro libro a la Universidad Nacional. Y todo eso lo perdí con el tiempo, porque hay uno... Es mentira que uno va a guardar tanto, ¿verdad? Tantos años. Sed como el agua, dócil a la ley infinita, que recen las iglesias en donde está bendita, y en el estanque arrulla meciendo la piragua. Sé como el agua, viste cantando el traje con que el Señor te viste, y no estés triste nunca, que es pecado estar triste. Deja que en ti se cumplan los fines de la vida. Sé declive, no roca, transfórmate y anida donde al Señor le plazca, y al ir al fin en pos, murmura que se cumpla la ley de Dios. Es muy difícil en este tiempo analizar esta situación, porque antes la cultura, que yo digo cultura, que era de la gente sencilla, no es ahora.
esa cultura que tenían mis alumnos, enseñada de sus padres, ellos era diferente. Entonces ellos, la actuación con el maestro es el foco de todas las miradas. Si yo tengo 40 alumnos, son 80 ojos que me están viendo. ¿Ah? Y si yo tengo 40 alumnos, son 80 padres y 80 madres. ¿Ah? Analicemos esa situación. Y cada uno es diferente cerebro, diferente pensamiento, diferentes actitudes. ¿Cómo vamos a analizar eso? En este momento voy a ponerme del otro lado. Si yo fuera maestra en este tiempo, lloraría todos los días. ¿Por qué? Porque el maestro es ese foco que les acabo de señalar, pero ahora el foco está, las actitudes son diferentes. La mamá trabaja, el papá trabaja y el niño está en la escuela. Cuando llega el niño en la noche, llegan las quejas de papá, las quejas de mamá, y entonces las quejas del trabajo y el trajín de la casa, la mamá se vuelve agresiva o el papá se vuelve agresivo. No todos tienen esa posición, porque depende de la condición de cada trabajo, así actúa la persona. Entonces, para mí, sentarme en un escritorio ahora es difícil. Ahora un día estuve en un... claro, como yo era el primer día que llegaba, fuimos a una fiesta. Y entonces reunieron los chiquitos en un aula. Y entonces ya, no sé por qué se le ocurrió a la maestra preguntarme algo, ¿verdad? Entonces yo comencé a hablar y entonces ella me dice, venga aquí. Y ya, entonces me llamó al frente para que los chiquillos pudieran cuidar, y los chiquillos se volvían a ver uno al otro y se quedaban así, viéndome como qué viejita, ¿verdad? Y yo, semblanteándole yo sé que ustedes son muy curiosos todos y tienen que prestar atención ahora porque ya yo solo hoy vengo. Entonces van a prestar atención, ¿verdad que sí? Sí, vamos a prestar atención. Entonces, de verdad, y comienzo yo a sacarles ahí cosillas de chiquillos y habladillas así, enseñanzas y después cómo el comportamiento de usted con papá y mamá y ya qué tal es su mamá y cómo es su papá y usted es obediente y usted se da a querer de su papá, de su maestra. Usted sabe que su maestra, cuando ustedes se van para las casas, su maestra queda sufriendo, porque no sabe cuántas quejas tiene. Ella no tiene una queja, sino que tiene 40. ¿Ah? Y comienzo yo ahí. Y ya después les sacaba preguntas, ¿verdad? Los chiquillos. Pues pasamos como 40 minutos o 45, no sé cuánto era la clase, pero felices los chiquillos. Las maestras son un resorte. Mire, tienen que prepararse en la noche, ver si hay algún material que hacer material. Eso no se lo paga el gobierno. Ellas son unas sacrificadas, los maestros son sacrificados. Tienen que estar con la computadora haciendo los trabajos de mañana. Y tienen mañana que repartir los trabajos y traerlos a ver, revisar en la noche a ver qué se ganó cada chiquillo. Y cuando van las notas malas, viene la mamá a ver por qué me le puso un 50. Ya, y si no estudió, ¿cómo iba a traer un 100? ¿Ve? Pero sí, hay que tener mucho cuidado en eso, muchísimo cuidado, a un lado y al otro. Yo felicito todos los docentes que están en las aulas y todos los profesores que están en los colegios que tienen que tener un saco de paciencia, porque si no reciben a fin de mes nada, se agotan y se van. Procuremos recibir bendiciones de Dios, que es lo que les deseo, que reciban bendiciones de Dios, porque Él está para servir. El Espíritu Santo nos maneja todos los días de la vida.
Y así es que los padres de familia tengan mucha paciencia con los profesores, con los maestros, también en sus casas, con sus hijos, con sus familiares. Tener mucha paciencia da como resultado una eternidad feliz. Me ha venido preocupando algo, que yo digo que esta emisora cultural es algo muy especial en Buenos Aires. Y no es de una persona, y esto no es no es de ningún dueño especial que tenga que recibir dineros. Es una emisora cultural y por lo tanto debemos de cuidarla todos los bonaerenses. En estos momentos donde se atraviesa, por ejemplo aquí, dificultades con manejo de la cultural, es por falta de conocimiento. No se le ha dado el verdadero sentido que tiene esta cultural, porque todos tenemos derecho, yo me siento con derecho a estar aquí y apenas hace 11 años que vivo aquí. ¿Cómo es dueño uno que nació aquí? Son dueños de la cultural. Deben de cuidarla, deben de estimularla, deben de ayudarla, deben de sentir que esta cultural necesita ser un edificio que de verdad reúna condiciones, que tenga una biblioteca pública donde tengan todos los estudiantes puedan venir a estudiar, que tengan un salón grande para estudiar, que puedan venir no solamente a transmitir aquí ideas para todos, sino para toda la cultura, de todas las culturas. Y todos tenemos derecho a pensar que tenemos una alita aquí dentro de esta cultural. Que todo el que tenga deseos de colaborar con algo, hágalo en la cultural. Hágalo en la cultural, esto lo necesita. En estos momentos la cultural está adquiriendo teniendo un grupo de personas como es la Asociación de Adulto Mayor de Buenos Aires, que no tiene dinero, que estamos aquí porque nos albergaron los dirigentes de esta institución. Pero si tuviéramos dinero nosotros como asociación, nosotros daríamos todo por esta asociación. Yo creo que todos los adultos de Buenos Aires tenemos derecho a venir aquí, a conversar con los dirigentes de aquí y saber qué necesidades tiene esta cultural. Comencemos a ayudar, comencemos a mandar lapiceros, lápices, libros que ya en la casa no los utilizan y los echan al basurero, pero para nosotros son importantes. Un libro de historia, un libro de ciencia, un libro de geografía, todo eso nosotros lo necesitamos aquí. ¿Por qué no traerlo aquí? Esperemos que ese amor se extienda hasta esta emisora y recuerden que aquí estamos esperándolos con su ayuda. No importa que sea poquito o si es mucho, mejor. Le haremos muchos agradecimientos a Dios porque nos envía personas que nos ayuden, ¿verdad? Radio Cultural Buenos Aires, 88.1 FM. 88.1 FM.